Mateo 7, ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Mateo 7. Me gustó la lectura que dio la hermana, ¿verdad? Mateo 24, donde dice que como los días de Noé, y en esos días estamos, hermanos. En esos días estamos, yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿no? Las incidencias que han estado pasando en todo el país, en todo el mundo, ¿verdad? Las noticias que se dan de las matazones y todo eso. Entonces, estamos en esos tiempos finales, donde dice la palabra del Señor que cuando oigamos de rumores, ¿verdad? De guerras y de peste, ¿verdad? La peste que está pasando, que aún no ha terminado, o sea, todo eso son señales de que el Señor viene. De que el Señor viene y viene muy pronto y viene a levantar su iglesia. Entonces estemos orando, estemos preparados para que podamos partir con el Señor. Pues vamos a leer, hermanos, Mateo 7 del 21 al 23. Le damos la gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una advertencia de parte del Señor que nos da en este día, hermanos. Una advertencia para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Para que nosotros nos veamos en el espejo, pero no en el espejo que está en el baño de nosotros, sino en el espejo que es la palabra del Señor. Cómo andamos caminando, ¿verdad? Su palabra del Señor es la que nos descubre, es la que nos guía, la que nos dirige, y la que nos enseña, nos dice cuál es el camino que llevamos nosotros. Entonces, por medio de la palabra, hermanos, nosotros nos dirigimos por medio de la palabra, que es Dios mismo, ¿verdad? Nosotros debemos caminar conforme a Él. Como introducción les voy a contar, no sé si sea una historia, ¿verdad? Pero es algo real que yo lo vi. No lo vi personal, pero lo vi por medio de una televisión. Y estaba un programa, ¿verdad? De unos pastores, un programa televisivo, donde se trataba de preguntas y respuestas. Entonces estaba el pastor en su escritorio, ¿verdad? Y llega su esposa, ¿no? Llegó su esposa, se sentó y empezó el programa, empezaron a preguntarle, ¿no? A hacerle preguntas. Entonces de repente le hacen una pregunta sobre las alhajas, ¿no? Sobre la vestimenta, sobre todo lo que se pone, ¿no? Lo que se pone uno y le preguntaron, ¿no? Entonces el pastor dice que dio el versículo, ¿verdad? Donde el varón le mandó alhajas a la que iba a ser su esposa y todo eso. Pero alguien le sacó el versículo de Timoteo. Entonces en ese momento la esposa del pastor tenía pues sus alhajas, ¿no? Sus collares, sus aretes, tenía todo. Tenía sus manos encima del escritorio. Cuando la esposa del pastor escucha eso, baja sus manos y se cubre sus oídos. Entonces yo me hice la pregunta: ¿por qué lo hacían? ¿Por qué no estaba segura de lo que estaban predicando? Eran pastores, eran ministros del Señor. Yo creo que, amados hermanos, para ser ministros del Señor, para ser pastores, para ser líderes,
En una iglesia debe uno de estar seguro de lo que uno está predicando, de lo que uno está enseñando. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 125 que los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, dice que no se mueven, sino que permanecen en el mismo lugar. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender? De que si ellos siendo pastores, ¿verdad? Estaban enseñando que estaba bien, ¿no? Cómo se estaban vistiendo. Porque la pastora en este caso, ¿no? Se puso de esa manera, se puso nerviosa, ¿no? Entonces diría yo, pues, no está segura. No estaba segura. Porque al estar segura, ¿y por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque esto es lo que vamos a ver hoy. Esto es lo que me trae a la palabra del Señor. Porque dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Y quiénes son esos? Los que le van a decir en aquel día. Vamos a ver quiénes son esos y de qué día está hablando, de qué tiempo está hablando, ¿verdad? Para empezar vamos a leer Mateo 25 del 10 al 13. Vamos a ir ahí un poquito más adelante. Ustedes saben esa parábola, esos versículos. ¿Está ahí, hermano? Dice al inicio, le voy a dar el inicio nada más, después vamos a empezar del 10 en adelante. El inicio dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora nos vamos a ir al 10, del 10 en adelante. Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, está hablando de las vírgenes, ¿verdad? Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo, dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también, dice, las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, cuando usted ve esa palabra, ¿verdad? Una palabra con ese signo, es un signo de clamor. Es un signo de como desesperado, ¿verdad? Es un clamor que ellas estaban dando. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué? Porque se habían quedado fuera. ¿Y por qué se habían quedado fuera? Porque no estaban preparadas. Dice que las 10 se durmieron, dice las 10 se durmieron. Pero 5 de ellas estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Entonces las que no estaban preparadas, que llegaron después de que la puerta se había cerrado. Cuando se cerró la puerta, ellas tocaron, ¿verdad? Hablándole al Señor que les abriera. Pero el Señor les dice, vamos a ver, entonces dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuán desagradable, hermano, sería oír de parte de Dios esa palabra. ¿Verdad? Yo me pongo a pensar y digo, yo no llevo muchos años en el Evangelio, no llevo muchos años en este camino, pero eso no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero conozco hermanos que dicen, yo tengo 30, 40 años en el camino del Señor, perseverando en el camino del Señor. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos con esa sorpresa, con esa respuesta del Señor? Que dijera, no los conozco. Hermanos, qué tristeza tan grande. Tanto tiempo, ¿verdad? Perdido se podría decir. Tanto tiempo en el camino del Señor, tanto tiempo en el Evangelio y para venir a escuchar esa palabra del Señor. El martes predicaba, el pastor predicaba la palabra y decía, ¿verdad?, que la importancia de congregarse. Los beneficios, nos daba los beneficios de congregarse, pero también nos daba
nos daba las consecuencias de no hacerlo. Nos daba las consecuencias de no hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, con esta historia que les conté, yo los quiero llevar al punto, ¿verdad?, de que reflexionemos, de que veamos y nos paremos y meditemos y pensemos cómo estamos delante del Señor. Esta palabra, hermanos, no es para los creyentes. Pero hay creyentes, hermanos, que dicen que la salvación no se pierde. Pero déjeme decirle que la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. Entonces, si no es para los creyentes, ¿para quién es la palabra, la advertencia que estamos leyendo en esta hora? Si volvemos, hermanos, a Mateo, si volvemos a Mateo 7:21, al primer versículo, ¿verdad? Donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad que el Señor nos habla? ¿Cuál es esa voluntad que el Señor nos dice? Porque dice que en aquel tiempo muchos le van a decir Señor, Señor. Pero fíjese lo que dice Lucas, ¿verdad? Se lo voy a leer, miren. Lucas, el libro de Lucas dice en su capítulo, si me dan tantito, aquí está. Su capítulo 13:28 dice, y ahí será, dice, el llanto y el crujir de dientes. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, dice, estáis excluidos de ese reino de Dios. Esto nos da a entender, hermanos, que en aquel tiempo va a haber conciencia en nosotros, vamos a estar conscientes de lo que vamos a estar pasando. Vamos a estar conscientes, hermanos, de que, porque dice el Señor que nos va a decir, no los conozco, no los he conocido. Vamos a estar conscientes, hermanos, ¿qué pasaría si viéramos a un familiar, a un hijo, ¿verdad?, que se ha perdido, que está clamando y nosotros del otro lado, en el reino de Dios? ¿Qué pasaría en su mente? Póngase a pensar en esta hora, en este momento, porque esta es la oportunidad. En vida, hermanos, es la oportunidad de que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Y que nosotros hagamos conciencia si en verdad amamos nuestra familia, porque decimos muchas veces, porque yo lo decía muchas veces también, que yo quería a mis hijos y que yo les daba a ellos todo lo que yo no tuve. Toda la necesidad que yo tuve, yo se las daba a ellos. Libertad, ¿verdad? Cosas que yo no tuve, yo se las... Pero ese no es el verdadero amor. Ese no es el verdadero amor con el que nosotros tenemos que amar a nuestra familia. El verdadero amor es enseñarle la palabra del Señor. El verdadero amor es enseñarles los caminos del Señor, enseñarles y decirles las consecuencias que hay en la vida, la desobediencia, en la palabra del Señor. El amor verdadero es enseñarles, ¿verdad?, de que tienen que caminar conforme a la palabra del Señor. Es muy difícil, hermanos, para un joven, es muy difícil, porque acuérdense cuando usted estaba joven. Nosotros fuimos jóvenes y cuán difícil era, hermanos. Imagínense hoy en este tiempo que la tecnología ha avanzado demasiado. Imagínense en este tiempo que en este país, más que nada, que ya no se permite gobernar a los hijos como lo hacíamos allá en México, o como lo hacían con nosotros. No se permite aquí en este país. Entonces, solamente pues tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Y llevarlos en
enseñándoles la palabra del Señor. Porque dice que la palabra de Dios, que ahí será el crujir, dice, el crujir de dientes. Y ahora el crujir de dientes no es como que rechinar los dientes. Dice que en el Viejo Testamento el crujir de dientes se comparaba como a un odio, a un coraje, a un rencor. Eso lo puede encontrar, hermanos, en Job 16:9 y en Salmos 112:10. Ahí le menciona eso. Pero en el Nuevo Testamento dice que el crujir de dientes se relaciona con una desilusión o una agonía de espíritu. Y eso lo encuentra también en Mateo 8:12 o Lucas también. Lucas 13:28, ahí lo pueden encontrar. Entonces, imagínense, hermano, la agonía del espíritu, ¿verdad? Si muy, ¿cómo le digo? Si muy con trabajo nosotros nos ponemos para agradar al Señor, nos cuesta agradar al Señor, nos cuesta que nos llene con su Espíritu Santo. Hermanos, solo imagínense cuando nuestro espíritu esté en agonía, ¿verdad? Ese es el crujir de dientes. Eso es una desilusión, es una desilusión tan grande, un dolor tan grande. Es como le decía cuando Lázaro, vamos a ese ejemplo, Lázaro con el rico, ¿verdad? Como le clamaba al padre Abraham, le clamaba y le decía, pero él le decía, tú tuviste tu tiempo allá, tuviste todo lo que quisiste, te gozaste, pero este hombre no tuvo nada de eso. Pero aquí él estaba, eso es lo que está pasando en este tiempo, hermanos. Mucho pueblo de Dios, mucho el mundo quiere la fama, quiere el dinero, quiere las posesiones, quiere todo, ¿verdad? Para vivir bien, para no preocuparse de nada. Y déjeme decirle que hasta mucho cristiano es lo que está buscando es el poder tener las cosas materiales, y eso es bueno, ¿verdad? Porque a quien nos gusta que nos falte, por ejemplo, el alimento, el hogar o el trabajo. Pero dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. Entonces, pero mucho pueblo de Dios está buscando todo lo contrario. Quiere tener todo aquí en la tierra y para después ya entregarse al Señor. Pero dice el Señor en su palabra que leímos que en aquel día le van a llamar Señor, Señor. Vaya conmigo a Primera de Corintios 12:13, y vamos a leer ese versículo para que vea quiénes son los que le pueden llamar al Señor, Señor. ¿Está ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice, por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Oiga, dice, y nadie puede llamar a Jesús. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que el mundo no puede llamar al Señor Jesús Señor. ¿Por qué no lo puede llamar? Porque no está en él el Espíritu. Entonces, imagínense nosotros, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que dejemos de perseverar, que dejemos de luchar, que dejemos de caminar conforme al Señor. Imagínense que en aquel tiempo, ¿verdad? Que
que lleguemos delante del Señor, porque dice su palabra que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, todos nos vamos a presentar delante del Señor. Y aquí vamos a ver la diferencia, ¿verdad? De lo que estamos leyendo de Mateo 21, si es para los creyentes o no es para los creyentes, ¿verdad? Pero hay mucho creyente, hermano, mucho cristiano, mucho pastor, mucho ministro, mucho evangelista. Incluso estaba viendo, ¿verdad? Que estaban en Colombia, estaban haciendo una escuela de profetas. Imagínense, yo cuando vi, hermano, esa cosa, cuando vi eso, se me llenó mi cuerpo, se me erizó, porque imagínense cómo están haciendo con la palabra del Señor. O sea, una escuela de profetas, ¿qué le van a enseñar? Si ese ministerio, ese don lo da el Señor solamente. ¿Qué profeta puede enseñar a profetizar a otro profeta? O sea, no lo entiendo yo. No, hay cosas, hermanos. Mire, en Malaquías 3, del 6 en adelante, habla de los diezmos. Y a mí me tocó estar en una iglesia, hermanos, donde a la gente, a las ovejas le decían que iban a recibir maldición. Imagínense hasta dónde llega el ser humano con tal de tener posición. De que iban a recibir maldición, porque lo decía ahí en Malaquías, que el que no diezmara. Imagínense hasta dónde llega el ser humano con el motivo de estar en buena posición, ¿verdad? Pero ahí no está agradando al Señor. Imagínense, hermano, que hay un versículo en el libro de Lucas donde dice que había un espíritu malo en una persona y que ese espíritu salió. Pero ese espíritu salió por sí solo, no lo sacó el Señor, solo salió. ¿Verdad? Entonces salió, pero no salió para huir o para irse, sino que salió para atraer otros 7 espíritus peores que él. Imagínense, entonces, hay mucho pueblo de Dios, mucho pastor, mucho ministro que está enseñando, ¿verdad? Muchas cosas raras, hermano. Muchas cosas raras. Usted ve en las predicaciones por el teléfono, ¿verdad? Se da cuenta de cuánta apostasía hay en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Dice el Señor que Él habita en las alturas y en la santidad. Oiga, aquí yo a veces usted me ve y a veces me estoy temblando. Porque yo he pensado, he creído en mi corazón que el altar es santidad del Señor. Que aquí se debe de respetar. Que aquí se debe de andar en santidad. Hermanos, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él habita en santidad. Entonces, pero hay mucho pueblo, hermanos, donde esto es usado como una pasarela de modas. Como es usado como una tarima de diversión, porque hay pastores que suben a danzar aquí arriba, bailarinas danzando aquí, algunos vestidos de payaso para entretener a los niños, para atraer a la juventud, según. Imagínense, hermano, cuánta apostasía hay hoy en día. Y todos esos, hermanos, son los que dice el Señor que no los va a conocer en aquel día. ¿Por qué? Mire, Santiago 4:17, creo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El pecado es apartarse del Señor. El pecado es hacer la maldad. El pecado es no andar conforme a la palabra del Señor. Entonces,
¿Qué está pasando ahí en ese pueblo de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque si no tomamos en cuenta entonces estos versículos, entonces, ¿para qué fueron escritos? Tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. No somos perfectos, todos lo sabemos, Dios lo sabe. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cómo andamos nosotros. Él sabe perfectamente cómo estoy yo en esta hora, en este momento. Él conoce mi corazón, conoce mis deseos, mi necesidad. Él lo sabe. Yo no lo puedo ocultar nada. Yo le oro al Señor y le digo: Padre, estoy delante de ti. Mi alma, mi corazón está desnudo. Tú lo sabes todo. Tú sabes lo que yo deseo, lo que yo anhelo de ti, Señor. Somos imperfectos delante de Él. Somos pecadores. No porque, no de esos pecadores que practican el pecado, ¿no? Somos pecadores por nuestra debilidad. Y Dios lo sabe. Pero ya para hacer algo de una manera como para hacer algo aquí arriba del altar, no, hermano. Eso ya no es tener el Espíritu Santo. Eso ya no es tener el Espíritu Santo. Y les voy a decir, hermano, mire, vamos a ver Hechos 19. Hechos 19, ahí vamos a encontrar, hermanos, una historia donde nos enseña perfectamente las personas, ¿verdad? Hechos 19 del 13 al 16. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, de esta manera, hasta el 16, vamos a leer, hermanos, nada más. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Oiga, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. O sea que no lo hicieron de corazón, que no lo traían ellos dentro de sí para invocar el nombre del Señor, sino que dice, ellos intentaron, dice, invocar el nombre del Señor Jesús, dice, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice: había 7 hijos de un tal Aseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, oiga, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Vosotros, dice, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto nos enseña, hermanos, que hay mucho ministro, mucho líder que invoca el nombre de Jesús, pero no por ese hecho y el Señor va a obrar en ellos, ¿verdad? Porque, como le dije anteriormente, el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe dónde, ¿verdad? Dónde va a obrar y sobre quién va a obrar, ¿verdad? Pero esto ellos dicen que eran unos exorcistas, eran como unos brujos, le podemos decir de esta manera. Y incluso, hermanos, yo he escuchado, ¿verdad? No lo voy a decir que he visto, porque no lo he visto, pero he escuchado personas que dicen que las brujas trabajan de esa manera, invocando el nombre del Señor. Imagínense. Entonces, es ahí donde nosotros nos debemos de dar cuenta, ¿verdad? Que todas esas personas que no están, que no han recibido al Señor, vamos a decirlo de esta manera, porque cuando uno recibe al Señor, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, cae sobre nosotros. El Espíritu Santo mora sobre nosotros. Dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo.
Pero no todos, porque acuérdense en Hechos 3, acuérdense, el apóstol Pedro decía, ¿verdad? Decía arrepentidos y convertidos, o sea que no todos estaban arrepentidos ni convertidos. Había muchos que andaban así, había muchos que no estaban, que no tenían el Espíritu Santo. Acuérdese de los 5,000 que alimentó el Señor, ¿verdad? Al último lo dejaron solo porque Él dijo, dice, ustedes me siguen solamente porque les doy de comer. No por otra cosa, sino que por conveniencia. Así mucha gente, hermanos, enseña en los púlpitos por conveniencia. No por dar la palabra como está escrita en este libro. ¿Verdad? Este libro, hermanos, esta es la palabra del Señor, es Dios mismo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante. En aquel día, nosotros, vuelvo y repito, ¿verdad? Hay muchos que dicen que no, pero la salvación se pierde. Y en aquel día, hermanos, aquellos que han perdido la salvación van a llegar a ese tiempo que dice el Señor. En aquel día, dice el Señor, ¿verdad? Porque aquí hay una diferencia, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver un poco. No me voy a meter mucho en este tema porque es otro tema ya. Y yo donde yo los quiero meter, hermanos, es donde recapacitemos, donde nos veamos nosotros cómo vamos caminando, pero que seamos sinceros a nosotros mismos. No a quedar bien con el hermano o la hermana que vea que ando bien, ando caminando bien en santidad. No, eso no le interesa al Señor. Lo que le interesa al Señor es cómo ando dentro de mí, en mi corazón, cómo estoy delante de Él. Si le estoy adorando, La última predicación que hice, hermanos, fue cuando hablé en segunda de Samuel 9, cuando les dije, les hablé de aquel varón que quedó inválido de los pies. Dice la palabra del Señor que cuando el rey lo mandó llamar, dice que él vino, y aún inválido, él vino y se postró, dice, y se postró delante del rey. Hoy en día nosotros, hermanos, gracias a Dios estamos bien. Andamos bien y el altar está vacío. El altar de Dios, hermanos, está vacío, ¿no? No nos inclinamos, no nos postramos por vergüenza. ¿Por qué va a decir el hermano? Es religiosidad, porque hoy en día se está usando mucho la religiosidad. Hoy en día se está usando mucho como defensa el que es uno, hay dos palabras que se usan mucho: extremista, religioso, extremista. Hay otra palabra que no me acuerdo ahorita, pero es como una defensa, ¿verdad? Para no hacer lo que el Señor nos manda. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas: ¿por qué, dice, me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Muchos le decimos Señor, pero cuando estamos necesitados. Muchos nos postramos ahí delante del Señor, pero cuando tenemos una necesidad, una enfermedad, cuando queremos algo del Señor, a veces lo usamos como un amuleto, a veces lo usamos como algo que nos tiene que escuchar. A veces queremos que el Señor solamente cuando lo necesitamos, venemos y nos postramos, venemos y lo adoramos, venemos y nos congregamos, solamente por necesidad. Pero no venemos de corazón, no venemos con un corazón contrito y humillado, un corazón. Aquel varón vino y por temor o por lo que sea, ¿verdad? Vino y se postró y le dijo: aquí está tu siervo. ¿Cuántos de nosotros venemos y aunque sea unos 5 minutos nos postramos a adorar al Señor, a alabar al Señor, a orar, ¿verdad? No para que nos vean, ¿no? Y si la gente piensa eso, está bien que piense. Cada quien es libre de pensar lo que uno quiera. Pero si usted viene con su corazón contrito y humillado, desea postrar, es lo que el Señor le agrada, hermanos. Lo decía la hermana, es lo que el Señor quiere ver a nosotros ir aquí postrados clamándole. Si no es aquí en su casa, postrado allá, si no quiere que lo vean aquí en el altar, en la iglesia, allá en su cuarto cerrado, como es el Señor, ¿verdad?
pero que le adoremos, que nos postremos, que nos humillemos delante de Él, ¿verdad? Es lo que quiere el Señor. Voy a regresar a Mateo 7, hermanos, para continuar con esa lectura. Entonces me dice, hermanos, que el versículo 22, y muchos me dirán aquel día. Ahorita vamos a ver cuál es aquel día. Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Hoy se está viendo mucho eso, hermano. Hoy se está viendo en demasía mucho. Hay ministros que, hermano, un soplido y la gente cae. Un soplido, hermano, o con un pañuelo, no sé qué es, y la gente cae. ¿Qué es, hermano? Eso, digo, nosotros tenemos algo de conocimiento, aunque sea de la palabra del Señor. Nosotros tenemos algo, aunque sea del Espíritu Santo, que nos guía y nos dirige, nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Nosotros tenemos en la dirección, dice que el Espíritu Santo nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad, dice la palabra del Señor. Pero que es necesario buscarle, es necesario pedirle, es necesario postrarnos y clamarle, es necesario, hermanos. Dice en Jeremías, ¿verdad? 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, hay mucho pueblo de Dios que no viene a buscar al Señor, viene por el pastor, viene por el predicador, viene por la hermana diácona, ¿verdad? No viene por el Señor, viene por agradar a otras cosas. Y de eso están llenas las iglesias, hermano. De eso las iglesias están llenas. Por eso dice el Señor, dice, ¿verdad? Que muchos, dice, le dirán aquel día. Ahorita vemos aquel día. Hay dos juicios, hermanos. El primero pues no es un juicio, ¿verdad? Es el tribunal de Jesús. Que está lo puede ver usted en 2 Corintios 5:10. Que es donde la iglesia de Dios, ¿verdad? Se va a comparecer delante del Señor. Ahora, el Señor no está hablando de ese día, el Señor está hablando de aquel día. ¿Cuál es aquel día? Aquel día donde habla Apocalipsis 20:11, que lo nombra como el gran juicio del trono blanco. Aquel día. Y Él está hablando a las personas que no tienen al Señor, que no han recibido al Señor, porque mucho pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que dice que ya ha recibido al Señor, que ya lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador. Pero dice el Señor que en aquel día no los va a conocer. ¿Por qué no los va a conocer? Porque nunca ha tenido una relación con ellos. Por eso es la importancia de que le digo, hermano, hay que postrarnos delante del Señor para tener esa comunión con Él. Es ahí donde el Espíritu Santo desciende. Cuando uno viene de corazón, hermano, yo se lo puedo decir, cuando uno viene de corazón, hermano, y le abre su corazón al Señor, el Espíritu Santo lo llena a uno. Pero es ahí de rodillas, cuando el Espíritu Santo llena a uno, hermano. Y esa es la comunión, esa es la intimidad con el Señor. Esa es nuestra presentación que vamos a tener allá, ¿verdad? Esa es cuando hay mucho pueblo de Dios que dice ser cristiano, pero no lo es. Hay mucho pueblo de Dios, hermanos, y a mí me da mucha tristeza. Yo cuando vi ese video de la escuela de los profetas, hermano, dije, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Habla en el Antiguo Testamento, habla un poco de los profetas, pero de grupos de profetas. ¿Se acuerda allá en el Monte Carmelo cuando, verdad, Elías hizo bajar? Había grupos de profetas ahí. Entonces escuché un pastor que se basó a ese versículo para decir que era una escuela de profetas. Hermano, no es porque
diga yo, me las sé todas, o a veces lo investigo, a veces el Señor me lo da a entender. Pero es así como uno se va abriendo camino. Es así como uno va aprendiendo, es así como uno va creciendo en el Señor. Es así como uno, ¿verdad? Pidiéndole al Señor. Porque a veces, hermano, yo se lo digo, porque yo me he pasado que yo quiero crecer y hacer cosas, pero no es así. Es conforme a la voluntad del Señor. Es cuando el Señor lo decide. Y cuando uno entiende, hermanos, cuando uno es entendedor de esa palabra, ¿verdad? Es cuando el Señor entonces empieza a trabajar en tu vida. Es cuando el Señor empieza a formarte, empieza a darte crecimiento. Porque a veces uno quiere hacer las cosas conforme el esfuerzo de uno. Conforme uno quiere, oh, yo quiero esto, y voy a orar para que se me dé esto. Pero no es así. Predicaba el hermano el día de ayer, creo que fue el día de ayer, que decía que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que no ponemos nuestros compromisos delante del Señor. No le pedimos al Señor su dirección, no le pedimos al Señor su consejo, sino queremos hacerlo como a nuestra manera. Y no es así, porque entonces no estaríamos actuando conforme a los mandamientos del Señor, a la enseñanza del Señor. Estaríamos haciendo a nuestra voluntad de nosotros. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Mire, vaya conmigo, hermanos, ahí a ver, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir, mire, a Hechos 16. Ahí nos da otra historia para que nosotros nos demos cuenta. Lo que le decía yo, que hay mucho pueblo de Dios que dice ser cristiano, pero no lo es. Y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Verdad? En esta lectura nos vamos a dar cuenta. Hechos 16, del 16 al 18. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Mire, dice de esta manera, dice: aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando, dice a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí le voy a dar dos cosas, hermanos, que de lo que le decía yo, que no es conforme uno quiere, sino conforme Dios da, ¿no? No es, dice que el evangelio no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. Aquí iban tres, estaban más, creo que era Timoteo, era Pablo y era Silas, ¿verdad? Pero solamente dice que Pablo fue el que reprendió el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo era el que tenía más presencia de Dios. Pablo era el que estaba enseñando, ¿verdad? El que estaba predicando en esos lugares. Entonces dice que, pero este espíritu le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo, pero no era espíritu de Dios. No era el espíritu de Dios. Era un espíritu maligno que dice que era el espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces, perdón, mucho pueblo de Dios, ¿verdad?
hoy en día anda profetizando cualquier cosa, hermano, diciendo esto viene, esto va a pasar, prepárense con esto, porque las cosas se van a poner peores, comida, agua, no sé qué tantas cosas, profetizando, pero la comida no lo va a salvar, el agua no lo va a salvar, hermano. El que lo va a salvar se llama Cristo Jesús. Él ya nos salvó, Él ya nos perdonó, Él ya dio su vida por cada uno de nosotros. Él ya nos ha salvado, ya estamos salvos y permanecemos en su camino. Nosotros ya somos salvos, hermano. Si usted lo cree, dice que la palabra de Dios, que para el que cree todo le es posible. Nosotros ya somos salvos, solamente hay que perseverar. Hay que seguir el camino, hay que seguir la obediencia, es la fe. La fe de obedecer es esperar en el Señor y tener la confianza de que el Señor va a venir pronto. Preparémonos, ¿verdad?, para ese momento. Preparémonos para esa situación, ese evento tan maravilloso, tan hermoso, hermanos, que será el arrebatamiento, ¿verdad? Es lo que estamos esperando, por eso estamos nosotros perseverando. Estamos luchando, hermanos, estamos con pruebas, con luchas, con necesidades, con todo. Porque dice la palabra del Señor que dice que en el mundo tendrás aflicción, dice, pero no temas, dice, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que nos corresponde es seguir adelante. Decía el hermano en su predicación, lo que nos corresponde a nosotros es guardarnos, ¿verdad? Que nuestro corazón esté íntegro delante del Señor. Y lo demás, pues Él le toca hacerlo. Él sabe cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Él sabe, el Señor sabe por qué camino nos va a llevar. Solamente dejémonos guiar, hermanos. Solamente dejémonos llevar por el Señor. Si confiamos, como dice el salmista, ¿verdad? Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión. Entonces confiemos en el Señor y dejémonos que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Para que en aquel día lleguemos nosotros al tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Dice que ahí van a ser las recompensas. Perdón. Ahí van a ser, dice, conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Verdad? Cosas buenas o malas. Él sabe y Él nos va a dar conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Por eso la importancia de caminar, hermanos. Decía el hermano, caminar derecho, no viendo a la izquierda, no viendo a la derecha, sino derecho, como viendo al invisible, como viendo allá, hermano, el galardón que nos espera allá, como viendo, como dice Pablo, ¿verdad? Que ya nomás esperaba, ya había peleado, ya había ganado, ya había hecho todo, ya nomás estaba esperando recibir la corona, ¿verdad? Y no solamente, Él dice que es para todo aquel que espera la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios, hermano. Porque, fíjese, aquella persona, aquella mujer, aquella pastora, dudó cuando le hicieron la pregunta, cuando le dio, dudó. No estaba segura, hermanos. Por eso cuando nosotros, si estamos seguros de que nos vamos con el Señor, digamos amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, no para que el hermano o la hermana nos oiga y diga, oh, ese hermano anda bien derecho delante del Señor. No, porque el Señor ya lo sabe. Él ya lo sabe, a Él nadie lo puede engañar, hermano. Bendito sea Dios. Entonces, miren, dice que vamos a ver la voluntad del Padre, porque dice ahí, sino que todos los que hacen la voluntad del Padre. ¿Verdad? Vamos al libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, en su capítulo 6. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, el punto es de que nosotros reflexionemos y no dejemos de perseverar, no dejemos de buscar al Señor si estamos débiles en la fe.
o si estamos necesitados del Espíritu, dice que le pedamos al Señor y que nos dará conforme a sus riquezas de Él. Bendito sea Dios. San Juan 6:40. Gloria a Dios. ¿Está ahí, hermano? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, dice, le resucite en el día postrero. Oiga, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Qué hermosa palabra, hermano. Hoy yo me gozo con esta palabra. Yo me gozo porque, hermano, esa es la voluntad del Padre, ¿verdad? Esa es la voluntad del Padre, que hagamos lo que su Hijo nos manda que hagamos, ¿verdad? Para nosotros, dice el libro de Corintios, para nosotros llamarle Señor, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros, porque nadie le puede, el mundo no le llama Señor porque no le conoce. El mundo no le llama Señor porque no ha recibido al Señor, no tiene el conocimiento, la guianza del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, que lo conocemos, nosotros que sabemos, ¿verdad? Ahora la voluntad del Señor, pues eso tenemos que hacer. La voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo, ¿verdad? Que fue enviado. Dice lo que le decía, hermanos, Hebreos 9:27, dice que porque está establecido ahí que el hombre muera una vez. Entonces, aquí están los dos acontecimientos, ¿verdad? Pero el Señor en el libro de Mateo 7 nos está hablando de Apocalipsis 11. Vamos a leer Apocalipsis 20:11 para que lo entienda un poco mejor. Apocalipsis 20:11. Le damos la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Miren, el 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado, dice, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gloria a Dios. Entonces, dice que hay que fueron juzgados. El Señor Jesús nos va a juzgar en aquel día, ¿verdad? Ahora quiero que leamos 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Bendito sea Dios. Y dice de esta manera, dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros, está hablando aquí el apóstol Pablo y se está contando él. Fíjese bien cómo dice la lectura, se está contando él, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ahí dice que en el Apocalipsis 20:10 dice que es el gran juicio, ¿verdad? Del trono blanco. Eso se refiere, hermanos, a los que van a estar después de la gran tribulación. Porque dice 2 Corintios 5:10, donde acabamos de leer, el apóstol Pablo diciendo que, dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, imagínense, el apóstol Pablo en vida le dijo que había logrado, ¿verdad?, alcanzar la corona. Había peleado la batalla y había ganado la carrera. Entonces él estaba ya a esperar la corona del Señor. Entonces él va a estar, dice, en ese grupo, porque dice nosotros, se está contando él también, ¿verdad? Entonces los que van a ser arrebatados son los que van a estar delante del tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el punto es de que estemos perseverando, ¿verdad? Decía el pastor, si uno cae, pues hay que levantarnos, porque todo el tiempo, hermanos, no es porque lo tengamos ya planeado, ¿verdad? No es porque ya lo tengamos, el día de mañana, pasado mañana voy a pecar. No, es que somos débiles, en la carne somos débiles. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, lo que no quiero, dice, eso hago. Pero lo que quiero hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque la debilidad de uno, hermanos, y lo hace uno, pero al momento el rey David reconocía todo el tiempo, y él venía todo el tiempo delante del Señor, postrado, orando, llorando, desgarrándose ahí, ¿verdad? Usted lo puede ver. Y es así como uno dice que él era agradable, su corazón era agradable delante del Señor. Porque él reconocía, hermano. Hay mucho pueblo de Dios que no reconoce. Pone pretextos, ¿verdad? Pone pretextos, no, caí por esta razón, o pequé no fue culpa mía. No, seamos conscientes delante del Señor y pidámosle perdón. Pongámonos frente delante de Él y digamos, Señor, yo pequé, yo lo hice y yo cometí el error, pero fui yo. No pongamos excusas ni pongamos a otra persona como culpable. Pongamos nosotros y pidámosle al Señor perdón, pero de corazón, para que el Señor pueda perdonarnos y poder seguir adelante, hermano. Poder seguir adelante para alcanzar esa corona, esa recompensa. Apocalipsis 2:10 dice, al final dice que le seamos fieles, dice, hasta la muerte, ¿verdad? Y que Él nos dará la corona de la vida. Pero es hasta la muerte, no es por un tiempo y ya al rato ya me cansé y voy a descansar un rato. No, aquí no es de descansar, hermano. Aquí no es de que estoy perseverando y al rato pues me voy a dar unas vacaciones. No, en esas vacaciones podemos caer. En esas vacaciones podemos resbalar y muchas veces, hermanos, para levantarse, déjenme decirle, para levantarse es muy duro. Es muy complicado, es muy difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Porque el Señor siempre dice, Él es fiel y verdadero a su palabra. Él siempre dice que nunca nos va a dejar y nos va a abandonar. Lo que lo abandonamos somos nosotros. Los que nos apartamos del Señor somos nosotros, ¿verdad? Por lo que cometemos, no, es que el Señor ya no me va a perdonar. Si Él ya nos perdonó. Él ya nos perdonó, hermano, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? Hay que orar por esas almas que andan apartadas, hermano. Hay que orar, de verdad, se lo digo con todo mi corazón. Hay que orar porque no sabemos. No sabemos nosotros, nuestra familia, nosotros mismos, ¿verdad? Andamos en el mundo, no somos del mundo, dice la palabra del Señor, pero andamos en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Voy a invitar que se ponga de pie, vamos a hacer una oración, vamos a clamar al Señor para que nos guarde, nos cuide y podemos estar aquí el próximo domingo, hermanos, para poder alabarle, para glorificar su nombre, darle gracias por todo.